Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Impacto del Decreto Supremo 008-2021-PCM en las contrataciones públicas. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento. Estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de brindar un servicio de asistencia técnica especializada sobre impacto del Decreto Supremo 008-2021-PCM en las contrataciones públicas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. A continuación, damos pase a nuestra expositora, Juliana Morales, especialista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará importantes temas relacionados al impacto del Decreto Supremo 008-2021-PCM en las contrataciones públicas. Hablará sobre las disposiciones del 2020 y disposiciones del 2021. Adelante, Juliana. Buenos días con todos. Desde la Dirección de Adquisiciones, bienvenidos nuevamente a este webinar con el cual nosotros esperamos poderles brindar la información necesaria tanto a las entidades públicas como a los proveedores del Estado y aquellos interesados en participar en las compras públicas que realiza el Estado para que tengan los alcances de las disposiciones vigentes que se aplican en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo 8-2021. Siguiente, por favor. Tal como lo señalo en este objetivo, el objetivo de este webinar es dar a conocer algunas recomendaciones que puedan ser útiles para la gestión de las adquisiciones en el marco de esta prórroga del estado de emergencia que ha hecho el Decreto Supremo. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente, por favor. Como ustedes conocen, a raíz de la pandemia que fue ya declarada el año pasado, en el mes de marzo del 2020, situación inesperada por todos nosotros, el Estado emitió diversas disposiciones a fin de suspender la movilización de las personas a nivel nacional. Se dispuso la cuarentena y con ello se vinieron diferentes preocupaciones, ¿no? Si bien es cierto, una preocupación que hasta el día de hoy se mantiene es el tema de la salud de las personas, también otra preocupación muy relevante es aquella que atañe al sector público en específico, a quienes realizamos contrataciones públicas o quienes estamos involucrados en alguna actividad de la cadena de abastecimiento público. Es así que el año pasado, el 15 de marzo, el Estado, mediante Decreto Supremo 44-2020, declaró en emergencia nacional el país por las graves circunstancias que afectaban la vida de la nación a consecuencia del brote del coronavirus. Se emitió también el Decreto de Urgencia 26-2020, a través del cual, en una de sus disposiciones, la segunda disposición complementaria final, el cómputo de plazos para diferentes actuaciones administrativas. A raíz de ello también se dispuso que los órganos rectores de la administración financiera del sector público puedan emitir disposiciones relacionadas en el marco de su rectoría, relacionadas a las actuaciones que se realizan por las diferentes entidades. En ese sentido, la Dirección General de Abastecimiento, como órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, emitió la resolución directoral número 1/2020, el 16 de marzo del 2020, a través del cual se suspendieron por 15 días el cómputo de los plazos de los procedimientos de selección, se suspendieron también los plazos del perfeccionamiento del contrato, también se suspendieron el cómputo de plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, también se suspendió la convocatoria de procedimientos de selección. Quedaron a salvo únicamente aquellos procedimientos que involucraban poder dar atención al tema, bueno, en este caso podría ser sanitario, al tema del coronavirus, ¿no? Para poder afrontar el impacto que traía este virus en el país.
Asimismo, mediante resoluciones directorales 2, 3, 4 y 5, se amplió la suspensión declarada a través de esta resolución directoral. Y en dicho marco también se dejaron a salvo, además de las contrataciones relacionadas a afrontar el tema del coronavirus, también aquellas contrataciones que eran esenciales para la entidad, como por ejemplo podría ser el servicio de limpieza, el servicio de vigilancia, algunas contrataciones que eran netamente esenciales para que las entidades puedan desarrollar sus funciones, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Estas disposiciones duraron aproximadamente 2 meses. En el mes de mayo, a raíz también de las disposiciones que emitió el Estado para la reactivación económica, como saben, hemos tenido varias fases de reactivación. Empezamos prácticamente desde cero, porque la cuarentena implicó, además de la inmovilización social, que muchos negocios suspendieran sus actividades y además que las entidades, al contar con personal en trabajo remoto, que probablemente se encuentre en un grupo de riesgo, al otorgar licencias también con goce o sin goce de haber, se vieron afectadas algunas de sus actividades, ¿no? Entonces empezamos prácticamente desde cero a la reactivación económica, porque esta suspensión también de algún modo afectó grandemente a la economía en el país. Era necesario reactivar, reiniciar las actividades, pero en un escenario diferente, en una nueva normalidad, en la que todos debíamos respetar protocolos sanitarios debido a que teníamos que evitar el contagio masivo, ¿no? Sabemos cuáles son las grandes debilidades que ha intentado superar el sistema de salud y que viene todavía superando, y bueno, teníamos que cuidarnos, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel laboral, ¿no? Y en todos los sectores en donde nos tocara realizar alguna actividad. En ese sentido, y dado que se habían suspendido tantas actividades y sobre todo las contrataciones públicas, se emitió la resolución directoral 6/2020, el 14 de mayo del 2020, para indicar, la Dirección General de Abastecimiento dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos, ¿no? A raíz de ello, dado que estos procedimientos no podían reiniciarse de la manera en cómo venían realizándose, ¿no? Había que implementar protocolos sanitarios, probablemente había que darse ampliaciones de plazo. Teníamos una coyuntura en la que necesitábamos también ejecutar presupuesto, entonces se emitieron otros dispositivos normativos, como el Decreto Legislativo 1486, que dispuso, entre otras medidas, la reactivación de obras públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, que fueron paralizadas por la declaratoria del estado de emergencia nacional producidas por el COVID. También se emitió el Decreto Supremo 103/2020, a través del cual se dieron disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del TUO, de la Ley 3022/5. También se emitió el Decreto Supremo 168, a través del cual se emitieron algunas disposiciones en materia de contratación pública para reactivar los contratos de bienes y servicios. Se han intentado dar, también se realizó una modificatoria a través del Decreto Supremo 168 al reglamento de la Ley de Contrataciones, por ejemplo, para reducir el plazo que tenían las entidades para efectos del pago. También se dieron disposiciones para poder favorecer a las MIPES, que sabemos que son un sector bastante afectado por el tema de la pandemia, por el tema de las restricciones que han habido a nivel nacional. Entonces, se brindaron diversos dispositivos con la finalidad de otorgar flexibilidad. En el marco, por ejemplo, del Decreto Legislativo 1486, se emitió la Directiva 5/2020 por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado a efectos de poder regular algunas disposiciones que las entidades debían tener en cuenta para los casos en los que se haya pedido ampliación de plazo en ejecución de obras, se estuvieran reanudando estas obras y requirieran pues pagar probablemente costos adicionales, mayores gastos,
y en ese sentido se intentó impulsar todas las contrataciones que habían sido paralizadas, tanto de bienes, servicios y obras. Eso fue el año pasado y estos dispositivos tenían vigencia hasta, muchos de ellos, hasta diciembre del 2020, salvo obviamente las disposiciones que modificaron el reglamento de la Ley de Contrataciones, que son disposiciones que sí se mantienen vigentes hasta el momento. En ese sentido, nosotros, o bueno, a nivel nacional, nos esperaba que en el año 2021 probablemente se requiriera una medida muy similar a la que hoy estamos viviendo, o muy similar a la del año pasado. Sin embargo, debemos rescatar que han habido, digamos que lo ocurrido el año pasado, si bien ha sido muy lamentable para muchas personas, ha sido también una oportunidad para que las entidades públicas puedan mejorar y puedan implementar algunos sistemas electrónicos que puedan hacer de algún modo más rápidos los trámites a nivel de contratación pública y la administración pública. Siguiente, por favor. En ese marco, ¿no? y teniendo eso como antecedente, nos encontramos hoy, en el año 2021, ante un escenario en el que el Estado, siguiente día, emite el Decreto Supremo 8/2021, PCM, y a través del cual, y a través de que, bueno, y dado que se ha encontrado una nueva variante del coronavirus, que se ha venido con ello la segunda ola de contagios, ¿no? El Estado se ha visto en la necesidad de establecer medidas de inmovilización social. No son tan radicales como las del año pasado, evidentemente, pero se han establecido niveles de alerta por departamento. Uno de los departamentos entre los que pueden visualizar ustedes en la diapositiva ha sido el departamento de Lima, ¿no? Y otros departamentos que también probablemente, y ya dado el inicio del 2021, hayan programado sus contrataciones, incluso hayan empezado a ejecutar algunos procedimientos de selección, ¿no? Que probablemente ya hayan iniciado el año pasado o que se esté dando continuidad, ¿no? En ese sentido, el Decreto Supremo 8 prorroga el estado de emergencia y nos vemos en este nuevo escenario de inmovilización social, ante lo cual la Dirección General de Abastecimiento tuvo que evaluar cuáles eran las circunstancias de las entidades actualmente que vienen desarrollando procedimientos de selección para efectos de conocer si es que necesitábamos tener una medida tal y como la que se dio mediante resolución directoral el año pasado, ¿no? Que sería suspender los procedimientos de selección. A raíz de ello nos dimos cuenta de lo siguiente. Por favor, siguiente diapositiva. Vamos a conversar en estos momentos sobre cuáles fueron las razones que motivaron a emitir este comunicado, pero como contexto queremos que se tenga en cuenta que la Dirección General de Abastecimiento ha emitido el comunicado 1/2021, el 1 de febrero del 2021, en el marco de la inmovilización social y las disposiciones de restricción que establece el Decreto Supremo 8/2021. Este comunicado ha señalado para todas las entidades y ha puesto en conocimiento que no se va a suspender ningún tipo de procedimiento de selección de los que se desarrollan dentro del marco del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, así como de los otros regímenes que están dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, valga decir, regímenes especiales. No se suspenden tampoco el inicio de otros procesos de contratación, es decir, no se suspende la continuidad ni el inicio. Tampoco se impide que se realicen las contrataciones que se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, valga decir, no se van a impedir la realización de contrataciones menores o iguales a 8 UITs. Como sabemos, este es un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratación Pública. Tampoco se paraliza la ejecución de aquellos contratos de bienes, servicios y obras que vengan ejecutándose, tanto de los que se vienen ejecutando en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, como aquellos que se vienen ejecutando en el marco de otros regímenes especiales
y aquellos que se vienen ejecutando en el marco de contrataciones excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones. Eso es lo que se ha dado a conocer a través de la Dirección General de Abastecimiento, y a raíz de ello entiendo que la preocupación de muchos a nivel de entidades y a nivel de proveedores que contratan con el Estado ha sido: ¿y qué va a pasar ahora, no? ¿Por qué en este sentido no se ha decidido suspender ningún tipo de plazo, ¿no? Si bien es cierto, hay entidades que puedan tener algunas complicaciones respecto a la movilización de su personal, todos volvemos a estar en trabajo remoto prácticamente, ¿no? Aunque definitivamente hay algunas necesidades que las entidades requieren atender, y para ello pues hay que respetar los protocolos sanitarios. Parte de la evaluación que hicimos, por favor, siguiente, que se hizo, ¿no?, para poder emitir este comunicado fue mapear a las entidades y cómo venían desarrollando sus procedimientos, ¿no? En el marco del desarrollo de procedimientos de selección convocados en el año 2020, tanto por regímenes generales como especiales, se pudo notar que el desarrollo de la mayoría de las etapas de estos procedimientos son electrónicos. Aquí quiero hacer una mención. El texto único ordenado de la Ley 3022.5 establece que los procedimientos de selección son electrónicos. De algún modo, estas disposiciones ya venían aplicándose desde el año pasado, incluso un poco antes, lo cual ha permitido que de algún modo las entidades estén preparadas para, en este caso, la interacción con los proveedores en cuanto al procedimiento de selección propiamente dicho. A través del SEACE se registran todas las etapas del procedimiento de selección, y los proveedores también acceden para registrar sus documentos, los que tienen que presentar en el marco de un procedimiento de selección. Entonces, a la fecha, y dadas también las medidas tomadas el año pasado en virtud de la pandemia, ya todas las entidades que desarrollan sus procesos en el marco del TUO de la Ley de Contrataciones se encuentran desarrollando procedimientos electrónicos. Y en el caso de regímenes especiales, si probablemente existe alguna entidad que desarrolle sus procesos de manera presencial, pues se debe tener en cuenta que ya las actividades y dadas las disposiciones también del año pasado se pueden realizar de manera remota, ¿no? También las entidades han implementado su mesa de partes virtual, lo cual ayuda a que tanto los usuarios, ¿no?, como proveedores que participen en un procedimiento de selección puedan presentar sus documentos sin mayor complicación, sin necesidad de movilizarse hasta el establecimiento o la institución que corresponda, ¿no? Siguiente, por favor. En relación a aquellos procedimientos que se encuentran en trámite de perfeccionamiento de contrato, tampoco se ha visto la necesidad de suspender ningún plazo debido a que, como se indicó, los documentos pueden presentarse por mesa de partes virtual. Los pedidos de subsanación que realizan las entidades se pueden hacer a través de correo electrónico. Sobre este punto no hay restricción en las bases estándar, ¿no? Es más, se le pide a los proveedores que a través de los formatos que presenta para participar en un procedimiento de selección consignen su correo electrónico para que se les pueda realizar notificaciones relacionadas al perfeccionamiento del contrato. En ese sentido, no existirían dificultades para perfeccionar el contrato. Ahora, sí, probablemente existan algunas entidades que tenían en curso un procedimiento de contratación que hoy por hoy, y dadas las medidas establecidas por el Estado, ya no necesitan. Frente a ello, tampoco se ha visto conveniente emitir disposiciones adicionales porque la normativa de contratación pública ya te establece cuáles son las herramientas que tú puedes utilizar. En el caso de que estés ejecutando una contratación, por ejemplo, la suspensión de plazo, que ahora en un momento vamos a acotar. Incluso las entidades deberán evaluar si en algún caso es necesario cancelar algún procedimiento de selección, ¿no?, de acuerdo a sus necesidades actuales y de acuerdo a lo que requieran atender de manera esencial, ¿no? Sabemos que de ningún modo se ha restringido algunas actividades económicas que vienen realizándose a nivel nacional. El mismo Decreto Supremo 8/2021 ha señalado cuáles son las actividades que se mantienen realizándose. No hay limitación para ello, siempre que se tomen en cuenta los protocolos sanitarios.
Siguiente, por favor. En cuanto a la ejecución contractual de bienes, hay entidades, bueno, que probablemente tienen en curso la ejecución contractual de bienes, y en estos casos se ha identificado que definitivamente la entrega de bienes se da a través de almacenes, ¿no? Se recepciona y se verifica de manera cuantitativa y cualitativa. En estos casos sí es necesario que esta verificación se realice de manera presencial. Por lo tanto, frente a esto, las entidades ya tienen implementados, ya han considerado en estas contrataciones los protocolos sanitarios necesarios a raíz de las obligaciones dadas el año pasado a través de los decretos normativos que se han mencionado. También el trámite de conformidad y procedimientos de pago puede ser de manera remota, por lo tanto no se advierten complicaciones para que pueda, digamos, advertirse una necesidad de suspensión de plazos respecto a ello, ¿no? Hay algunos trámites de ampliación de plazo que pudieran realizar las entidades o apercibimientos o algunas resoluciones contractuales, y en estos casos estas actuaciones pueden realizarse a través de medios electrónicos y también la mesa de partes virtual de las entidades que ya tienen implementadas. Por lo tanto, no se ha visto por conveniente suspender ningún plazo de la ejecución contractual de bienes. Siguiente, por favor. En el caso de la ejecución contractual de servicios, una modalidad distinta de ejecución, ¿no? Donde la prestación de servicios puede darse de manera remota o presencialmente. Aquí la entidad tiene que distinguir, ¿no? Bajo qué modalidad se vienen realizando la ejecución de estos contratos, ¿no? Sabemos que si son consultorías, por ejemplo, o algunos servicios profesionales, estos pueden realizarse de manera remota, por lo que no requieren suspenderse, ¿no? Y en el caso de actividades presenciales, como se señaló hace un momento, que pudieran ser limpieza o vigilancia, ¿no? Las entidades deberán tener en cuenta que si necesitan, por ejemplo, de repente prescindir de estas actividades, ¿no? Temporalmente, en tanto se termine la inmovilización social declarada por el gobierno, o en tanto existan disposiciones que puedan establecer alguna restricción para la realización de actividades, las entidades deberán evaluar si necesitan suspender algunas de estas contrataciones o si necesitan ampliar el plazo para ellas, ¿no? Para eso se debe tener en cuenta que la normativa ya prevé estas figuras y prevé el procedimiento que deben realizar las entidades. Vamos a acotar, como les indico, un poco más adelante sobre este punto. El trámite de conformidad, al igual que en el caso de bienes, también se puede dar a través de atención remota, así que no habría tampoco, en virtud de ello, una necesidad de suspensión de plazos para dichos trámites, ¿no? Y algunos eventuales trámites de ampliación, lo mismo que en el caso de bienes, pueden darse o resolución o cualquier otra actividad que esté inmersa en la ejecución contractual, pueden realizarse a través de medios electrónicos. Siguiente, por favor. Una de las preocupaciones mayores es la ejecución de obras y supervisiones de obras, ¿no? Frente a esto, como se recuerda, existieron disposiciones que se dieron en el Decreto Legislativo 1486 para aquellos procedimientos que iniciaron antes del 15 de marzo de 2020. Se entiende que a la fecha se encuentran en ejecución o probablemente ya han terminado, y para estas actividades no es necesario realizar una suspensión en tanto ellos ya han implementado sus protocolos sanitarios, ¿no? Y ya han tenido oportunidad también en el marco del Decreto Supremo 103/2020 de adecuar sus expedientes técnicos incluyendo los costos necesarios referidos a los protocolos sanitarios a implementar. Entonces, en ese sentido, las nuevas convocatorias que se realizan este año también deben prever esas obligaciones, ¿no? No existiría, por lo tanto, ningún impedimento para que se puedan seguir ejecutando o programando. Luego, en cuanto al trámite de valorizaciones y procedimientos de pago, al igual que en los casos anteriores, puede darse de forma remota, y los eventuales trámites, al igual que en los casos anteriores de ampliación de plazo o apercibimientos, resolución, pueden darse a través de medios electrónicos utilizando el correo que señala
el proveedor en sus documentos para firma de contrato y en los documentos para el procedimiento de selección. Siguiente. Bien. Ante esta situación, ante este marco y contexto que se ha señalado, ¿no?, por el cual la Dirección General de Abastecimiento publica un comunicado indicando que no se van a suspender plazos de estos procedimientos ni tampoco la ejecución de las contrataciones que vengan realizándose, es necesario recordar a las entidades cuáles son las herramientas que cuentan en el marco del tubo de la Ley de Contrataciones del Estado. En ese sentido, para efectos de la suspensión de plazos, en caso de requerirse suspender el plazo de ejecución de un bien o servicio, de repente que se viene ejecutando y que se ve afectado por una disposición del Decreto Supremo 8/2021, se recuerda que a través del Decreto Supremo 377 del 2019 se incorporó al reglamento de la Ley de Contrataciones el artículo 142.7, ¿no? Numeral 142.7 del artículo 142, que señala expresamente que cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos en principio, según el objeto de contratación, salvo aquellos que sí se identifique que son necesarios para viabilizar la suspensión, ¿no? En ese sentido, se recuerda que las entidades cuentan con esta herramienta dentro de la norma de contratación pública y que pueden aplicarla siempre y cuando exista una paralización no atribuible a ninguna de las partes, ¿no? Como puede ser el caso de que la inmovilización social afecte la ejecución de determinada contratación, ¿no? Siguiente, por favor. También se recuerda que en el marco de garantías de fiel cumplimiento, la norma de contratación pública establece dos tipos de garantías, carta fianza y póliza de caución. El año pasado, a raíz de una evaluación realizada, ¿no?, luego de suscitados estos hechos y luego de suscitadas la preocupación que venían teniendo las entidades al respecto, se pudo notar que algunos proveedores tuvieron inconvenientes para la presentación de cartas fianzas en la medida que los bancos también han restringido sus horarios de atención, ¿no? Y dada también la inmovilización social, probablemente muchas de las personas, muchos de los proveedores no pueden acudir de manera fácil o de manera tan inmediata, ¿no?, a los bancos, porque hay colas inmensas, ¿no? Diferentes eventualidades que pudieran hacer que el proveedor se retrase en la presentación de estos documentos que son para garantizar el fiel cumplimiento, por ejemplo, de la contratación, de las prestaciones accesorias, o en el caso de los adelantos, que se requiere también la presentación de una garantía de fiel cumplimiento. Entonces, ante ello, lo que pretendemos es recordarle a las entidades que las bases estándar no establecen que debas necesariamente definir uno de ellos, ¿no?, dadas las circunstancias, además, uno de ellos en tus bases. Puedes dejar abierta la posibilidad para que entreguen carta fianza o póliza de caución, ¿no?, y que el proveedor pueda presentarla y pueda tener mayor facilidad de presentarla durante el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido. A través de la evaluación realizada se pudo identificar que las pólizas de caución probablemente en algunos casos eran se podían obtener, digamos, de una forma más rápida. Esto va a depender obviamente de los bancos, no está dentro del control nuestro. Sin embargo, lo que podemos sugerir aquí es que en el marco de las bases estándar, las entidades puedan dejar un poco abierta la posibilidad a que el proveedor pueda presentar carta fianza o póliza de caución a efectos de que no incumplan los plazos y, bueno, la contratación pueda no realizarse o pueda verse afectada por dicha situación, ¿no?
Esto en el marco de la inmovilización social declarada por el gobierno, ¿no? Porque si estuviéramos en circunstancias normales y habituales, no habría ninguna complicación en que las entidades pudieran establecer desde el inicio, ¿no? Si quieren que el proveedor presente cartas fianzas o pólizas de caución. A nivel de ejecución contractual se pudo advertir también que en muchos casos el proveedor se le había pedido la presentación de carta fianza para los adelantos y no podía presentar pólizas de caución, ¿no? Esto generaba algunos retrasos que obviamente tienen que ser gestionados entre el proveedor y la entidad, pero en su momento, el año pasado, se vio por conveniente también establecer algunas modificaciones, autorizar a que las entidades establezcan algunas modificaciones en sus bases, en su proforma del contrato, para que puedan permitir también la presentación de pólizas de caución. Entonces, dado que actualmente las entidades van a convocar sus procedimientos, ¿no? Se les sugiere que en sus bases puedan consignar esa posibilidad, ¿no? De igual forma, los bancos no han dejado de atender, así que para aquellos que ya hubieran contemplado una carta fianza, pues únicamente tienen que viabilizar y, bueno, estar pendientes con los proveedores para que éstas puedan ser obtenidas dentro de los plazos establecidos para realizar su contratación. Siguiente, por favor. Otro mecanismo previsto en la norma de contratación pública son las ampliaciones de plazo, que es de repente uno de los mecanismos más usados dentro de este contexto de pandemia, ¿no? Que nos ha hecho de algún modo paralizar algunas actividades. En este caso, se debe recordar que el artículo 158 señala que procede una ampliación de plazo por atrasos y paralizaciones no imputables al contratista. Obviamente, estos supuestos deben estar debidamente sustentados. En este caso, el sustento definitivamente, o parte del sustento, definitivamente para algunas contrataciones que requieran ampliación de plazo es el Decreto Supremo 8, ¿no? En cada caso particular, la entidad deberá verificar, ¿no?, si realmente corresponde la ampliación de plazo o no. Pero la norma de contratación ha previsto esta situación. En ese sentido, no se considera actualmente necesario emitir una disposición adicional al respecto. El procedimiento de ampliación del plazo, como deben recordar, para poder solicitarla se da luego de los, mejor dicho, dentro de los 7 días hábiles siguientes a la culminación del hecho generador de la paralización, ¿no? El procedimiento está establecido en los demás numerales del artículo 158, a los cuales se les invita a revisar, ¿no?, para que puedan tener en cuenta también esta herramienta. Siguiente, por favor. Bien. Una de las preguntas que más asalta o que más preocupa a muchos usuarios, proveedores del Estado, incluso a las entidades, ¿no?, a raíz de estas disposiciones: ¿qué pasa con mis contrataciones menores o iguales a 8 UITs? Muchos de ellos, muchas entidades tienen la preocupación de ¿bajo qué principios se rigen estas contrataciones? Bueno, hay que tener en cuenta que la misma norma de contratación pública señala que estas contrataciones menores o iguales a 8 UITs se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Esa es en principio la norma general. Sin embargo, están sujetas a supervisión por parte del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Asimismo, se debe tener en cuenta que la norma de contratación pública establece que aquellas contrataciones o aquellas contrataciones que se realicen dentro de un marco excluido o exceptuado de la Ley de Contrataciones pueden utilizar supletoriamente sus disposiciones para la ejecución. En ese sentido, son de aplicación supletoria los principios de contratación pública y también otras disposiciones que probablemente la entidad no haya podido establecer o no haya establecido y que exista un vacío al respecto, ¿no? En principio, las contrataciones menores o iguales a 8 UITs se sujetan a las directrices y parámetros que establece cada entidad para dichas contrataciones. En caso de existir algún vacío, entonces, pueden tomar en cuenta las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.
Y definitivamente para toda actuación que se realiza, tener en cuenta los principios de esta ley, ¿no? Transparencia, eficiencia, ¿no? Integridad, ¿no? Asimismo, se debe tener en cuenta que el Decreto Supremo 8/2021 ha sido expreso, mejor dicho, no ha establecido disposiciones que paralicen o suspendan estas contrataciones, y el comunicado emitido por la Dirección General de Abastecimiento ha sido expreso en señalar que no se va a paralizar, ni impedir, ni suspender ninguna contratación que se venga realizando en el marco normativo, en algún marco normativo excluido o exceptuado de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? O que no se rija por ese ámbito de contratación. Entonces, tampoco se paralizan las contrataciones menores o iguales a 8 UITs. Las entidades tendrán que evaluar la necesidad de continuar también con estas contrataciones, ¿no? O de realizar nuevas contrataciones menores o iguales a 8 UITs en el marco de la inmovilización social, ¿no? Obligatoria que establece el Decreto Supremo 8/2021. Con esta información damos por culminada esta parte del webinar. Doy pase a Cecilia para continuar con la programación. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, Juliana, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento, para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. Muy bien, Juliana, comenzamos con la primera pregunta. Considerando la situación de la pandemia actual, ¿es obligatorio solicitar la prueba de COVID-19 para la contratación de servicios profesionales? Muchas gracias, Cecilia. Bien, para dar respuesta a esta pregunta es necesario recordar que el artículo 16 de la Ley de Contrataciones establece pues que el área usuaria, y como ya muchos de los participantes deben conocer, es responsable de formular las especificaciones técnicas, los términos de referencia de la contratación que realizan de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y deben hacerlo de manera objetiva y precisa, y además deben respetar las disposiciones normativas vigentes para dicha contratación. Sabemos de manera general que estas contrataciones actualmente, y sobre todo si son de servicios de profesionales, requieren la implementación de protocolos sanitarios, ¿no? En ese marco, el área usuaria deberá evaluar cada situación particular y considerar si es necesario o no establecer o solicitar la prueba de COVID para esas contrataciones. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento para exponer la compra de bienes que están dentro del Perú? Compras considerando que algunos proveedores de Lima ofertan a menor precio, sin embargo, no atienden las órdenes de compra. Ok, entendemos que se refiere, cuando nos habla de Perú Compras, entendemos que se refiere a las compras por acuerdo marco. Aquí hay que recordar que el artículo 115 del reglamento establece que las entidades pueden exceptuarse de la obligación de contratar bienes y servicios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, en caso verifiquen que en el mercado la existencia de condiciones, condiciones más ventajosas, ¿no? Las cuales tienen que ser demostrables y tienen que solicitar previamente una autorización a Perú Compras. En ese sentido, las entidades deberán realizar la solicitud de autorización a Perú Compras antes de excluirse o exceptuarse de la obligación de contratar a través de acuerdo marco. Bien, el comunicado 01-2021 señala que el Decreto Supremo no paraliza los contratos en ejecución. Sin embargo, por diversas circunstancias relacionadas a la prórroga del estado de emergencia y dadas las restricciones de movilización según el grado de alerta a nivel nacional, muchos contratos podrían requerir ser suspendidos o incluso resueltos según su plazo y naturaleza. En ese sentido, considero que el punto 4 del mencionado comunicado estaría incompleto. Agradecería sus comentarios al respecto. En efecto, bueno, el comunicado 1/2021 de la Dirección General de Abastecimiento no suspende ningún plazo de contratación, como ya se ha aclarado en este webinar.
no se ha considerado necesaria realizar ninguna suspensión ni paralización, y las entidades en este marco deben tener en cuenta que tienen herramientas previstas en la normativa para aplicarlas en el caso de que requieran suspender o ampliar el plazo de contratación, ¿no? Los artículos que se han mencionado en el webinar, que son artículo 142 del reglamento, artículo 158, que establece las disposiciones para ampliación de plazo, ¿no? Bien. ¿Se prevé la creación de alguna normativa para apoyar y no sancionar a los proveedores que puedan tener faltante de stock? A ver, aquí hay que tener en cuenta algo. La Ley de Contrataciones del Estado establece cuáles son los supuestos de infracción que requieren ser sancionados por el Tribunal de Contratación, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es en el caso de que se genere la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones. No obstante, si a lo que se refiere la pregunta es una falta de stock por el tema de la inmovilización social, nuevamente recordamos a las entidades que tienen las herramientas, ¿no? En el caso de eventos no atribuibles al contratista, pueden aplicar lo dispuesto en la norma, ¿no? Pueden evaluar la aplicación tanto de suspensión o de ampliación de plazo, ¿no? Siempre y cuando se encuentre justificado el hecho generador. Bien. ¿Cuál es el monto definido para contrataciones de locación de servicio? La normativa de contratación pública no define un monto específico para la contratación de locación en específico, ¿no? La entidad deberá evaluar cuál es el monto de su contratación, si es servicios o no, y en ese caso aplicar las disposiciones de la normativa de contratación pública. Como se conoce, a partir de los montos que superan las 8 UITs, se deben aplicar los procedimientos de selección establecidos en el TUO de la Ley de Contrataciones. Bien. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la distribución de materiales durante la pandemia? El Decreto Supremo 8/2021 no ha establecido limitaciones ni un procedimiento adicional para la distribución de materiales, ¿no? Las entidades deben tener en cuenta, sí, de todas maneras, los protocolos sanitarios que exigen las normas nacionales actualmente en el marco de la pandemia por el COVID. ¿Cuál es el procedimiento para realizar procesos de selección? Ok, los procesos de selección se realizan conforme al TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahí se han previsto los mecanismos, los métodos de contratación, los plazos y el procedimiento que deben seguir las entidades en el caso que requieran contratar bajo dicho marco legal. Bien, ¿cómo realizar los trámites más eficientes respecto a las compras menores a 8 UITs? Lo que explicábamos hace un momento, ¿no? Si bien las compras menores o iguales a 8 UITs se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, sí están sujetas a supervisión de OCE. En consecuencia, las entidades deben realizarlas respetando los principios de transparencia, eficiencia, igualdad, entre otros principios que se han establecido en dicha normativa, ¿no? Como se conoce, la misma norma establece que en caso de vacío y para aquellas contrataciones que se realicen dentro de un marco legal que esté exceptuado fuera de su ámbito de aplicación, se aplican sí de manera supletoria las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. Bien, ¿cuál es el impacto del Decreto Supremo 08-2021-PCM en las contrataciones públicas con los contratos de obra en el sector construcción? Como se ha señalado hace un momento, el comunicado 1/2021 emitido por la Dirección General de Abastecimiento no señala que se haya suspendido ningún plazo, ni que se hayan reducido plazos, ni que se impida la continuidad de las contrataciones que ya vienen realizándose, en este caso los contratos de obra del sector construcción, ¿no? Las entidades pueden seguirlas realizando siempre que cumplan los protocolos establecidos, ¿no? Y en caso de que las entidades consideren que deben suspender alguna contratación, pueden hacerlo utilizando las herramientas establecidas en la normativa de contratación pública. El impacto de las medidas genera preocupación de la población. ¿Qué recomendaciones deben seguir para minimizar dicho impacto? Sí, es evidente que este impacto genera preocupación a todos.
Ante ese contexto, lo que ya hemos recomendado y se señala nuevamente es tener en cuenta que la normativa de contratación pública ya establece herramientas necesarias para que las entidades puedan afrontar esta situación, ¿no? Suspensión de plazo, ampliaciones de plazo, que cada entidad deberá evaluar, ¿no?, a efectos de aplicarlas por eventos no atribuibles al contratista, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Cómo proceder en caso de la suspensión de algún contrato a consecuencia de la inmovilización, tomando como referencia el Decreto Supremo 8-2021? Tal como se ha señalado anteriormente, la norma señala el procedimiento para la suspensión de plazos siempre que se tenga una justificación, en este caso, como lo señalan, ¿no?, producto de la inmovilización social. También establece disposiciones para la ampliación de plazo. Este sustento debe darse de manera escrita y también debe ser autorizado por la entidad, ¿no?, y evaluado previamente. También quiero acotar que las entidades deben tener en cuenta y, digamos, perder un poco de preocupación en este sentido respecto a que cuentan con herramientas también electrónicas para poder llevar a cabo sus procedimientos de selección, ¿no?, a través del SEACE, y a la vez a los proveedores indicarles, ¿no?, que las entidades en general ya han implementado sus mesas de parte virtual para que ellos puedan presentar sus documentos sin mayor inconveniente, ¿no?, considerando la restricción de movilización que hay actualmente. Bien. Durante la prórroga del estado de emergencia, ¿cuál será el impacto en las adquisiciones de acuerdo al marco Perú Compras? Ok, así como para los procedimientos de selección como ejecución contractual no se ha señalado que estos estén sujetos a algún tipo de suspensión o paralización, las compras por acuerdo marco tampoco se han suspendido. Continúan realizándose a través de la página de Perú Compras conforme se ha señalado anteriormente. ¿Cómo se está desarrollando el proceso de adquisiciones en un entorno virtual? Justo lo que le señalaba hace un momento, ¿no? Actualmente los procedimientos se desarrollan totalmente de manera electrónica, aquellos que están en el marco del tubo de la Ley de Contrataciones del Estado. Ello hace que los proveedores puedan participar de manera remota. Asimismo, para el caso del perfeccionamiento de contrato, los documentos pueden presentarse por mesa de partes virtual de las entidades y los pedidos de subsanación de documentos se pueden realizar por correo electrónico, ¿no? De ese modo también se está ayudando a que los procesos se puedan desarrollar de manera más ágil. ¿Qué precisiones debemos considerar en los temas de proyectos de inversión? Ok, en el marco del Decreto Supremo 8-2021 no se ha establecido precisiones específicas por parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, al menos respecto a los proyectos de inversión. Bien, ¿se reducirán los plazos en las contrataciones a fin de promover la reactivación económica? No se han dispuesto, de acuerdo a lo señalado en el comunicado 1, no se van a suspender ni paralizar ni reducir plazos en las contrataciones públicas, ¿no? En la ejecución contractual corresponde ser gestionado y evaluado por la entidad, y en el caso de los procedimientos también la entidad deberá gestionar la atención de sus procedimientos en los plazos establecidos en la normativa de contratación pública. Bien, ¿cómo se realiza el análisis del riesgo de las contrataciones públicas? Ok, si hablamos de gestión de riesgos, hay una directiva que es la Directiva 12-2017, emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, donde se precisan y uniformizan los criterios que deben ser tomados en cuenta por las entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, ¿no? Dicha directiva es de acceso público, la pueden encontrar ingresando a la página del SEACE. Bien, ¿es necesario seguir con los principios de la Ley de Contrataciones, considerando el estado de emergencia en que nos encontramos? Resulta complicado la adquisición de bienes de manera urgente. Sí, claro, los principios de la Ley de Contrataciones se aplican tanto a aquellas contrataciones que se realizan en el marco de la norma de contratación pública como de manera supletoria para aquellas contrataciones que no están dentro de dicho ámbito, ¿no? Por ejemplo, las contrataciones menores a 8 UITs, incluso son supletorias para algún régimen especial en caso ello no genere conflicto con ninguna de las disposiciones específicas de ese régimen especial.
Bien, ¿deben declararse nulos los procesos en curso y realizar una contratación directa? En la medida en que no se ha establecido una suspensión de plazos, ni paralización de procedimientos, ni de ejecución contractual, tampoco se ha establecido ni es necesario declarar nulos procesos en curso. Se debe recordar que la nulidad, de acuerdo a lo que establece la normativa de contratación pública, es una potestad de oficio que ejerce el titular de una entidad cuando existe una vulneración normativa, ¿no? O una vulneración a alguno de los principios establecidos en la ley de contrataciones, conforme a lo que señala la misma ley. En este caso no es necesario que se declare una nulidad, no se ha dispuesto eso desde el Sistema Nacional de Abastecimiento, ni tampoco en el Decreto Supremo 8/2021. Gracias. Bueno, y como última pregunta, Juliana, ¿qué problemas pueden ocurrir en la incorporación del Programa Anual de Contrataciones, PAC? Ok, el plan anual de contrataciones no se afecta. Las entidades pueden seguir incorporando sus contrataciones, las que tengan programadas. Sabemos que existe una situación en estos momentos que es que genera un poco de zozobra y es un poco difícil de afrontar en cuanto al tema de movilización, pero tenemos las herramientas para poder, digamos, poner de nuestra parte y continuar con las contrataciones. Aquellas que las entidades no consideren necesarias, recuerden que también se han emitido disposiciones para la modificación del PAC. En ese sentido, no hay un problema específicamente previsto para que las entidades sigan incorporando sus contrataciones al Plan Anual de Contrataciones. Y dado que con esto concluimos la sesión de preguntas, te quiero agradecer, Cecilia, y también agradecer a todos los participantes por haber escuchado atentamente la información que hemos tenido que dar en este webinar. Como se han podido dar cuenta, este webinar ha sido principalmente informativo y para poder rescatar y acentuar un poco, resaltar aquellas disposiciones que tenemos en la normativa de contratación pública para continuar con nuestras contrataciones a nivel de las entidades públicas, ¿no? Sabemos que todavía nos queda un tramo por recorrer, una situación difícil que aún tenemos que afrontar por la pandemia, pero tenemos los recursos que ya se han implementado el año pasado, ¿no? Tenemos el impulso que también se ha venido dando respecto a la virtualización de estos procedimientos y de diversas actuaciones, ¿no? Los quiero instar a seguir cooperando con ello y que cualquier consulta que deseen realizar o asistencia técnica que requieran de la Dirección General de Abastecimiento, estamos dispuestos a apoyarlos y a tomar en cuenta sus recomendaciones para poder seguir mejorando nuestras disposiciones normativas, ¿no? Finalmente, esa es nuestra función, ese es nuestro objetivo. Les doy gracias por eso y les deseo muchos éxitos en su gestión y aquello que deseen realizar. Gracias. Gracias, Juliana, por tu brillante exposición. En caso tengan más consultas, tienen el correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla para hacerles llegar a la Dirección General de Abastecimiento. Agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre impacto del Decreto Supremo 008-2021-PCM en las contrataciones públicas que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, los invitamos a suscribirse en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y así poder ver todos los webinars que la Dirección General de Abastecimiento viene realizando todos los jueves. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.